Listo. Bueno, seguimos entonces. Entonces ahí vamos a pasar a obtener, a hacer el cálculo del coeficiente de Fisher utilizando esas ecuaciones, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer el cálculo del coeficiente? Bueno, necesitamos básicamente estos tres elementos que tenemos allí. Primero, la ecuación para obtener el coeficiente, ¿no? El coeficiente de simetría. El coeficiente de simetría lo vamos a obtener con esta ecuacióncita que está aquí arriba, ¿verdad? ¿Quién es M3? M3 es la ecuación o se obtiene a través de la ecuación que está aquí, ¿no? Que es el momento 3. El momento 3. Ajá. Y la desviación típica, que ya la teníamos por la clase anterior, ya la habíamos obtenido y la desviación típica vale 5,4340. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Cómo vamos a hacer para obtener cada elemento ahora? Desde el punto de vista analítico. Desde el punto de vista analítico. Bien. Entonces, es una tabla muy parecida a la que utilizamos para obtener la varianza, ¿no? ¿Se acuerdan? De hecho, tiene algunos elementos que son idénticos. Y el ejercicio corresponde al mismo que utilizamos para la varianza. Eran las calificaciones de 30 estudiantes de estadística 1, ¿no? En el semestre 2021-2. Bueno, tenemos 5 intervalos, es decir, que vamos a utilizar coeficientes de asimetría para una distribución de datos que están en intervalos de frecuencia, ¿no? Entonces, hay 5 intervalos. Del intervalo 1 al 5 que teníamos para las notas. Bien, tenemos además una segunda columna que tiene los puntos medios de cada intervalo, ¿no? Un momentito. Digo que aquí hay un amigo que está preparándose un batido.
Ahora sí. Es que la máquina se vuelve lenta y no puedo activar el micrófono. Tengo que empezar a buscarlo hasta que aparece. Bueno. Entonces les decía que teníamos en la segunda columna los puntos medios de cada intervalo, ¿no? 2.5, 6.5, 10.5, 14.5 y 18.5. Después aparecen las frecuencias absolutas simples de cada intervalo, que como ven allí es 4, 4, 5, 9, 8. Después en la cuarta columna, no la necesitamos aquí, pero yo la quise dejar ahí para que ustedes la tengan de todos modos. Esa es la columna que se usa para calcular la media, ¿no? Son los puntos medios por la frecuencia. Después la columna 5 es la media. La media que yo la transcribí es la media de toda la distribución, ¿no? Es decir, el resultado de dividir 367 entre 30, que es la media, eso es 12,23 y bueno, se las coloqué allí. Luego viene la columna de los desvíos, es decir, el punto medio, que es la columna 2, menos la media, que es la columna 5, ¿no? Aquí los tenemos, los desvíos. Los desvíos pueden ser negativos, que son los casos cuando la media es más grande que el punto medio, el desvío aparece negativo. Luego viene la columna número 7, ¿verdad? Que son los desvíos cuadráticos o los desvíos al cuadrado. Aquí los tenemos. Hasta esta columna nosotros multiplicábamos por la frecuencia, ¿verdad? Para originar la columna número 8. ¿Verdad? La columna número 8 era la columna clave que utilizábamos para calcular la varianza. Pero resulta que ahora en la ecuación de los momentos no nos aparece un 2 como exponente, sino que nos aparece es un 3, ¿verdad? Lo pueden ver allá arriba en la ecuación. Sí. Buenas tardes, Jorman. ¿Cómo estás por ahí? ¿Qué estás incorporado? Hola, profesor Henry. Bueno, aquí yo estoy luchando con la máquina para que me aparezcan las herramientas. No quiere Yo aparecer. con la señal para Bueno, poder conectar. sí. Vamos a ver las herramientas del Zoom. Aquí también tiene herramientas. Se parece el apuntador. Un lápiz. Vamos a usar un lápiz. Las cucharas las dejaste ahí por 8, ¿por qué? Entonces, tenemos aquí, esta era la columna que usábamos para calcular la varianza, donde aparecen los desvíos elevados al cuadrado. ¿Verdad? Esa era clave para la varianza, pero ahora nos aparece, es un cubo en la formulita para el tercer momento, nos aparece es un cubo. Entonces, como nos aparece un cubo 3, necesitamos una columna nueva, que es la última columna que aparece allí. Y para que ese 3 pueda estar allí, para que pueda aparecer, se necesita el producto de la columna 1, perdón, la columna que tiene los desvíos solos, es decir, la columna número 6. Esta columna la vamos a multiplicar con la columna que tiene las frecuencias con los desvíos al cuadrado, es decir, con esta otra. ¿Verdad? Con esa la multiplicamos y entonces obtenemos la última. Esta última columna. Pregunto si me siguen en el procedimiento. Yo no estoy viendo porque la señal no me permite, no estoy viendo lo que se compartió.
No tiene video. pero sí lo estoy siguiendo por lo que anoté respecto al... No tengo lo que usted comparte, no me sale, me aparece una pantalla negra, pero es un problema del celular mío, de la Tema señal. de video o de señal. Señal. Pero sí lo estoy siguiendo con el ejemplo que mandaron en la información. Ah, ok, en el recurso que está en la En plataforma. Google Classroom, sí, yo lo tengo aquí en el cuaderno y lo estoy viendo. Ah, ok, bueno. Bueno, entonces, bueno, entonces estaba diciéndoles que para poder obtener el tercer momento, ¿verdad? Que es la sumatoria de los desvíos al cubo, multiplicado por la frecuencia y dividido entre el tamaño de la muestra, necesitamos multiplicar la columna de las frecuencias. O sea, esta es la tabla que teníamos para la varianza. ¿Cuáles columnas vamos a usar ahí? Voy a ponerle aquí, la voy a subrayar abajo. Cuando el lápiz me deje. Bueno, a ver. Ahora sí. La columna de los desvíos simples, esta, que la usamos mucho en la varianza, ¿verdad? Esta columna, mejor dicho, hay varias formas de obtenerlo. Le voy a decir la primera. Si yo multiplico esta columna, ¿verdad? Los desvíos simples. La multiplico con los desvíos al cuadrado. ¿Qué obtendría? Si multiplico esas dos columnas, ¿qué obtendría? Pregunto a la clase. Los desvíos simples por los desvíos cuadráticos. Desvío al sería? cubo. ¿Qué obtendría? Los desvío al cubo. Correcto. Los desvíos cúbicos o los desvíos a la 3. Cúbico. Ajá. Ajá. Pero en la ecuación del momento Ujú. no solamente están los desvíos, hay que multiplicar también por la frecuencia, ¿verdad? Frecuencia. Correcto. Entonces, si yo multiplico estas dos columnas, ellas Ajá. dos, y después la multiplico por la frecuencia, ¿lo ven? Ya. Entonces, con esas tres columnas, yo obtengo la columna que me interesa, la última columna que está allá al fondo. Al cubo. Esta que estoy marcando, esas tres. Ok. Esas tres columnas y me van a dar como resultado esta, la última. Ajá, pero puedo preguntar cómo haríamos las tres, primero esas dos y después la última. Ya entendí, sí entendí. ¿No? Las primeras ya las teníamos calculado por el trabajo de la varianza. Ok. ¿Se acuerdan? Ujú. Ya la teníamos. Esas no las inventé ahorita, ni las calculé. Esas estaban Exacto. cuando obtuvimos la varianza, ya habíamos hecho esas cuentas. Y de hecho todas están. Ok. Todas ya las teníamos. La única nueva es la última. Porque para la varianza necesitábamos la que aparece ahí al cuadrado, la penúltima. No se preocupen, muchachos. En septiembre tengo una lacto nueva, en nombre de Dios. Amén. Si Dios quiere, que los ángeles digan amén. Así que podemos vernos en estadística 2, después en octubre. Bueno, Allá vamos, profe. seguro, seguro. Bueno, entonces, vean. Esas tres que marqué se multiplican para obtener la última, ¿de acuerdo? Para obtener la que tiene los desvíos al cubo por la frecuencia. Fíjense como hay algunos valores ahí en esa última que son negativos, ¿los ven? Ahí los primeros Sí. tres valores son negativos. Eso tiene sentido completamente porque el exponente que estamos utilizando es un cubo. Y si yo elevo un número al cubo
Si ese número es negativo, si la base es Queda negativa, positivo. entonces el resultado de la potencia va a ser negativo, porque es un número impar el exponente. ¿Ok? Cuando estábamos trabajando con la varianza, no podía ocurrir eso, porque el exponente era 2, era un cuadrado. Entonces ahí los desvíos, si lo elevábamos al cuadrado, tenían que aparecer positivos. Positivo. Tenían que aparecer positivos. Ajá. Ahora pueden aparecer negativos porque el exponente es 3 y ese exponente 3 hace que la base, si es negativa, la potencia resulte negativa también. Negativa. Entonces, por eso aparecen esos 3 exponentes allí, perdón, esos 3 valores negativos. Bueno, les decía que esa era la primera forma de hallar la última columna. Esa era una forma. Esa es una forma. Ahora, la otra forma para obtenerla, ya se la voy a indicar. Vamos a quitar esto, estas marquitas que hice aquí. Bueno, entonces la otra forma es directamente con la columna de los desvíos simples y la columna que utilizamos para obtener la varianza. Es decir, los desvíos simples sería esta, ¿verdad? Si usamos esta columna, la de los desvíos simples, y la multiplicamos por esta, que es donde aparece los cuadrados multiplicados por la frecuencia, ¿sí? ¿La están viendo que estoy subrayando? Bueno, Julia. Sí. Sí, profe. Ah, ya te llegó el video, Jorman. Sí, sí, ya me llegó la pantalla. Ah, ok, perfecto. Ahora yo soy el que estoy aquí luchando con mi máquina. Bueno. Entonces, si utilizamos esas dos columnas, vamos a ponerle aquí una marquita abajo. Esta y esta. Esas dos columnas también me producen la que quiero, la última. ¿De acuerdo? La columna 6 y la columna 8 multiplicadas también me dan origen a la que me interesa. Y cuando tengo esa que me interesa, a ver que se detuvo ahora sí. No quiere arrancar. Bueno, se detuvo ahora mi pantalla aquí, no quiere avanzar. Está cansada, a lo mejor está recalentada. ¿Será? Se detuvo totalmente. Profesor.
No, ¿qué le hacemos a este equipo para que arranque? No quiere, se detuvo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tener que reiniciarla y vuelvo a entrar por el enlace. ¿De acuerdo? Sí, Ya falta un poquito para terminar esta parte. está bien. Yo tengo que hacer eso porque no quiere. No está bien, profe. Se colgó totalmente que no quiere hacer nada.